estaba diciendo, esa música contagiosa que marca el inicio de una nueva edición, un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Totem Live. Estamos estrenando quinta temporada y hoy estamos estrenando episodio número 5, un día redondo. A pesar que mi invitado me ha dicho que los lunes no son un gran día porque son días de estrés, estoy seguro que nos va a levantar el ánimo, nos va a abrir la mente, va a expandir nuestros pensamientos y nos va a ayudar a mirar la vida con otra mirada. Damas y caballeros, quiero presentar con mucho cariño, con mucha admiración a mi estimadísimo y admiradísimo David Rodríguez, a quien invitamos a pasar rápidamente al estudio. David, querido, muy bienvenido. ¿Cómo estás? A ver, el micro. Ah, ya está. Pues súper bien, muy contento de verte aquí y de poder charlar contigo. Así que expectante. Vamos a transformar un lunes regular en un gran lunes, ¿eh, David? ¿Qué te Total. parece? Más todos los días realmente son buenos. Lo que pasa que el lunes es un poco más de estrés. Pero Total. Se inicia el mes de febrero, se inicia una nueva semana y tengo el gustazo de conversar con una persona que conocí hace no mucho, pero que ha ganado mi afecto, mi admiración, mi cariño por todo lo que hace y por cómo lo hace y por la valentía con la que hace todo. Así que vamos a empezar por lo primero, porque Totem Live tiene solo dos normas. La primera es poder preguntar siempre al comienzo quién es el invitado para el invitado, y la segunda, tener una conversación lo más genuina, lo más auténtica, lo más espontánea posible. Así que vamos a la primera de las dos. ¿Quién es David para David? ya te decía antes que esta es la más complicada. Mira que te la preguntan siempre, pero es cada día, ¿no? O depende de cómo te levantes, contestas una cosa. Pues mira, hace poquito me sacaron una definición mía que me gustó mucho para el lanzamiento del libro que sacamos hace poco, que es gamberro y luminoso. Y la verdad que me define bastante bien y me gusta, porque al final tengo un toque bastante disruptivo, ¿no? Que se dice en el marketing a la hora de, no sé, de comunicar, de hacer o incluso de pensar. Me gusta crear de manera diferente, ¿no? Y hacer cosas distintas. Y luego es verdad que siempre he tenido una parte muy humana, muy luminosa, vamos a llamarlo, ¿no? Que me conecta con el aquí, con el ahora. Y yo creo que sí, me voy a definir así, como gamberro y luminoso. Mira, David, hay mucha gente que nos mira de un montón de países, muchísimos de el otro lado del charco. ¿Qué es gamberro en un idioma que entiendan todos? Porque en España lo entiende todo el mundo, ¿no? Pero ¿cómo ampliaríamos el concepto de gamberro en una descripción mucho más entendible para el resto del mundo hispanohablante? Creo que me vas a tener que ayudar. Aquí sería como macarra, poligonero, Cada vez más aventura. complicado. Claro, aventurero. No, lo Bien, podemos cambiar bien, por disruptivos. Al final yo creo bien. que soy una persona bastante disruptiva, que ahora hablaremos, pero ve el mundo de manera distinta, o al menos lo ha percibido así desde bien pequeño y ha querido cambiar lo establecido, lo que creemos que es normal y que está bien, por nuevas formas de ver la vida y de comunicarse, ¿no? Entonces lo podemos cambiar, si quieres, por algo disruptivo, transgresor. Perfecto. Sí, la verdad que todo lo que haces me parece disruptivo, transgresor, pero también me parece valiente, consciente, humano, necesario. Eh, Cuando nos conocimos personalmente, presencialmente, claro, los dos habíamos oído hablar del otro, pero virtualmente, ¿no? Y de repente estábamos ahí cara a cara. Y a mí una de las cosas que más me impactó es tu energía, un desbordamiento de vida. O sea, un tipo era una bola de dragón hecha ser humano, ¿no? ¿De dónde viene esa pasión por vivir, esas ganas de vivir, esta energía tan contagiosa que tenés? Pues yo creo que la he tenido siempre. O sea, yo creo que ha sido uno de mis factores diferenciales y también de mi clave del éxito, ¿no? He entendido éxito como ser feliz un poco en la vida, ¿no? Para mí, ya no solo lo que hacemos profesionalmente, que también ha tenido mucho que ver, pero creo que ha sido gracias a tener una visión del mundo positiva,
darte cuenta que para mí, toda la gente es buena de naturaleza, luego pues los contextos, la vida te va condicionando y te va cambiando un poco y puedes llegar a hacer cosas negativas, pero para mí siempre el mundo lo he visto como algo positivo. Entonces creo que ese positivismo es lo que hace que me levante por las mañanas, ¿no? Con esas ganas, esa sonrisa y sobre todo como no veo límites, o sea, sí creo que soy muy consciente de que hay limitaciones y que las cosas hay que trabajarlas para conseguirlas, pero siempre pienso que si las crees, las creas, ¿no? Que ahora se repite mucho esta frase y creo que eso me hace sonreír, tener esa energía, como creo que todo está en mi mano dentro de mis posibilidades, pues al final yo soy yo el que crea su mundo, su realidad y lo llevo siempre en la sangre, o sea, no te sabría decir cómo hago o cómo no, porque para mí no es un esfuerzo, es algo que he nacido así desde pequeño, no sé si ha sido mi discapacidad, no te sabría decir el qué, pero desde bien pequeñito siempre he tenido esa sonrisa y creo que es lo que me ha hecho pues tener suerte en la vida y tener ese éxito, ¿no? que puedo llegar a tener o tener ahora mismo. Qué grande. Bueno, estás soltando pequeños retazos de lo que va a ser la conversación de hoy, donde hablaremos de tu nuevo libro, donde hablaremos de discapacidad, donde hablaremos también de esa historia de vida inspiradora. Pero un poquito antes, hay dos palabras que vos usas muchísimo y que son para mí justo los opuestos, ¿no? El miedo y el amor. Y gran parte de tu trabajo y de tu tiempo en el que te entregás a la divulgación, hablas del miedo, ¿no? Como un elemento absolutamente cercenador del encuentro, de la unión, de la conexión, pero también hablas mucho del amor, ¿no? Entonces, hablanos un poco más en específico de cómo desde tu vida, desde tu trabajo, desde tu compromiso, entendés el amor y el miedo como elementos o componentes trascendentes y ojalá que más el amor que el miedo relevantes en nuestra vida. Pues el miedo lo explico muy, muy fácilmente, ¿no? Yo al final, la gente que no me vea, pues tengo una discapacidad física y es verdad que al principio, pues la aceptación de ese proceso, pues ha sido complicado, ¿no? No ha sido algo fácil, ¿no? Y muchas veces al principio le echaba la culpa a la gente de mis problemas, ¿no? De joder, no me acepta la sociedad. Pero llega un punto en mi vida, ¿no? Que es la clave de todo mi giro, que es cuando me doy cuenta que no es la sociedad la que me limita o el exterior, sino que soy yo mismo. Y que lo que me limita no es mi discapacidad, sino que es el miedo. Y yo siempre lo cuento de una historia, creo que es súper fácil de entender, que es la siguiente. A mí había veces que cruzar el paso de cebra me costaba, pero dependía de si había gente que me miraba o no. Y yo siempre decía, vale, a ver, no lo entiendo. Digo, si en la acera mis piernas son las mismas y en el paso de cebra también, ¿qué es lo que hace que a mí me cueste más caminar cuando voy a cruzar un paso de cebra y me haga incluso poder tropezarme y caerme, ¿no? Que alguna hostia me he pegado. Y es ahí cuando yo, genio de mí, digo, ostras, esto no es físico, esto es emocional. Y cuando me doy cuenta de eso, claro, mucho cambia porque al final en el mundo de la discapacidad, no sé si la gente lo sabe, nos centramos mucho en el problema entendido como discapacidad, nos centramos en lo físico, en este caso, porque yo tengo una discapacidad física, ¿no? Y claro, nos olvidamos de una cosa maravillosa que son las emociones y que para unas cosas son positivas y para otras cosas pueden ser negativas, como es el caso del miedo, ¿no? Y junto en esa antítesis, ¿no? del miedo surge el amor, ¿no? El amor siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? De maneras diferentes. Y cuando yo empiezo a trabajar en el mundo de la discapacidad y, bueno, o hacer una introspección sobre la vida que yo he tenido en hospitales, en médicos, había una cosa que siempre, había tristeza y había miedo y había cosas chungas, pero siempre había amor. Había amor, por ejemplo, me acuerdo perfectamente en los enfermeros. Creo que son las personas que más cariño he recibido en aquel momento, ¿no? Todos los profesionales que están ahí, que al final, joder, viven y trabajan con situaciones que son complicadas, ¿no? Entonces, al final el amor y el miedo siempre ha estado ahí, pero es verdad que hubo partes de mi vida donde ese miedo ganaba de lejos al amor, pero yo no era consciente, porque para empezar no sabía ni lo que era, ni cómo se sentía en el cuerpo, para yo poder explicar, ¿no? Con mis 15, 10 o los años que tuviera, que era eso para mí. Entonces yo creo que es algo que está ahí y creo que está, no es que esté en mi vida, está en todas las vidas. Es decir, si nosotros miramos a nuestro alrededor, es muy sencillo ver, no sé qué opinas, cuándo la gente se mueve por el miedo o cuándo se mueve por el amor. Y a día de hoy, tristemente, creo que la sociedad se mueve más por el miedo
y ejemplo de ello es la polarización que tenemos en todo, ¿no? Cuando te diste cuenta que podías aceptarte y hacerte amigo de ti mismo y asumir la discapacidad y también poder contribuir a mejorar la vida de otras personas, elegiste varios caminos simultáneos. Uno es poder montar una fundación, que ahora quiero que me cuentes sobre eso, escribir un libro, dar charlas, asesorar. Abriste todo un abanico de posibilidades en vez de quedarte tirado en la cama lamentándote. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a esa instancia de poder hacer todo esto y de estar haciéndolo de una manera tan admirable? A ver, es un proceso muy largo y es muy difícil encontrar pues como unos inputs muy claros, ¿no? Lo que sí es verdad que dentro de yo darme luego más adelante cuenta de que no me aceptaba, porque la clave no fue aceptarme, sino aceptar que no me aceptaba. Eso fue devastador para bien, porque me corta la mochila de exigencias que yo mismo me había puesto a mí. Entonces, cuando tú aceptas que hay algo que no aceptas y que es un proceso largo, como puedes en este caso aceptar la discapacidad, ya te relajas, ¿no? Entonces, eso ha sido en ese proceso, pero realmente esto es muy interesante. Yo años después, cuando ya he montado Pegasus, porque al final todo surge. Yo nunca dije, voy a montar una fundación, voy a dar charlas. No, una cosa te enlaza a la otra y como eso es verdad, en eso no tenía miedo en hacer cosas diferentes, yo como iba haciendo, ahora creo que si me dices ahora, oye David, vamos a hacer un proyecto juntos, ahora posiblemente tendría más miedo, porque soy consciente de lo que estoy haciendo, que antes, ¿no? Pero bueno, pues fui caminando, fui construyendo y a lo largo de ese proceso, una de las cosas que me di cuenta muy interesante es que también cambió la forma de comunicar y de hacer, fue darme cuenta y aceptar que esto es muy complicado y hay gente que le genera resquemor, que cuando yo monto Pegasus era de una manera totalmente egoísta. ¿Por qué? Porque claro, yo lo que estaba buscando era hacer realidad una de las fantasías que yo tenía de pequeño, y esto es muy heavy lo que te voy a contar, ¿vale? Yo cuando iba al médico, claro, yo me pasaba horas en el coche, ¿no? Cuando íbamos a los hospitales, a los fisios, tal. Y yo recuerdo que para pasar el tiempo y el aburrimiento que yo tenía, todo el rato me imaginaba siendo Anakin Skywalker, un miembro de la Patrulla X, ¿vale? Sí, siempre era algo como un superhéroe, ojo a este concepto, un superhéroe que salvaba el mundo y otra cosa muy importante, siempre recibía el amor de alguien. Entonces, Qué bueno. ¿por qué fue pegar? No, es que esto es muy heavy, y lo hizo mi cabeza de manera inconsciente. ¿Qué hizo mi cabeza? Dijo, vale, vamos a coger esto y hacerlo realidad. ¿Qué hizo? Montarse un mundo, que era la Fundación Pegasus, donde David era aceptado y David era amado. Porque al final lo que yo buscaba, esto es muy interesante, de manera inconsciente, ojo, era la validación tuya, la validación de la gente. ¿Para qué? Para conseguir la validación de mis padres. Todo esto de manera inconsciente. Entonces, cuando me doy cuenta de esto es muy interesante porque digo, bueno, vale, he montado Pegasus a lo mejor el 80% por ego, ¿vale? Desde la mente, pero hay un 20% que es verdad que es desde el amor, porque, joder, yo veía a las familias, quería evitarlas el sufrimiento, acompañarlas, ¿no? Enseñarles otra forma de vivir la discapacidad. Y dije, vale, no pasa nada, en vez de decir, vale, soy un egocéntrico, que también vamos a coger este marco, ¿no? Y mover ese 20% hacia el otro lado. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, ya mis acciones, mi forma de comunicar, mi forma de conectar con la gente, no va tanto desde la mente y desde el miedo, que al final está ahí debajo, sino más desde el amor, desde esa comprensión y desde esa empatía, ¿no? Que también creo que es muy importante y hay una cosa que me gusta mucho repetir, que cuando yo me doy cuenta que, yo qué sé, vivencias que puede vivir otra gente o cómo puede reaccionar la gente, en vez de decir, qué malos son o qué cabrones o tal, darte cuenta que si tú hubieras vivido su vida, hubieras actuado igual, es como que todo se equilibra, ¿no? Y dices, vale, ni yo soy tan bueno, ni él es tan malo, ni al revés, ¿no? Entonces creo que eso nos iguala y es un poco lo que yo busco en esta sociedad, que es igualarnos para darnos cuenta que más allá de todas nuestras diferencias, de todos los problemas o particulares que podamos creer tener, por dentro somos iguales, ¿no? Entonces un poco ha sido el trabajo que yo he ido haciendo, ¿no? Desde esa mente y ese superego que me salva, porque al final me salva de una situación bajo mi prisma compleja, ¿no? Me salva y me empodera de una manera que, aunque no era real, la gente pensaba, joder, este tío como mola, tal, ¿no? Esa personalidad, ese humor negro, todo eso que yo tengo eran herramientas que mi mente automáticamente creó por A o por B,
y que me salvaron, pero que trascendidas pueden ser muy potentes, porque evidentemente otra cosa no, pero hablar se me da bien. Entonces, si eso... Bastante bien, ¿eh? Eso te iba a decir, digo, caminar no, pero andar... Bastante O sea, bien. por eso te digo, si utilizamos esas cosas positivas que yo había generado de manera inconsciente en algo todavía mucho mejor, pues joder, qué guay, ¿no? Poder transformar y dar cosas positivas al mundo. Pero yendo a Pegasus concretamente, Pegasus no es normal. No, no, no. La verdad es que no. No es normal por varias razones. Uno de mis análisis que hice de joven, ¿no? Era cómo funcionaban las fundaciones, cómo funcionaba el tercer sector que se llama, ¿no? Toda la parte de las ONGs, etc. Y a mí lo que me pasaba era que no me encajaba del todo, porque al final hay una cosa que de manera automática surge, ¿no? Que es la pena. Por ejemplo, no sé si has visto, bueno, habrás visto muchísimas campañas de Cruz Roja. Creo que si vemos las campañas de Cruz Roja es el ejemplo perfecto para ver cómo nos tocan el corazoncito para coger donativos, coger ayudas, que ojo, es lícito y va para el bien. Luego, no me voy a meter en si llega el dinero o no llega el dinero, eso es otro melón, que si quieres que se meta otro, ¿vale? Que eso ya tendríamos que analizarlo. Pero, claro, yo al final lo que veía era que me quitaban la dignidad para sacar dinero. Esté bien o no está bien, pero a mí me estaba agitando mi dignidad, ¿no? O sea, como mi valor como persona. Y creo que eso es lo único que no te tiene que quitar nadie, porque si no al final, sin quererte, pues te generas una dependencia. O sea, al final yo siempre digo que el modelo social, más que generar gente independiente, que es lo que tendríamos que hacer, generamos gente dependiente. Hay estudios que demuestran que las personas que, por ejemplo, tienen ayudas económicas, ¿vale? Que no estoy diciendo que sean buenas ni malas, que quede claro, se sienten menos incluidas. Y esto es un ejemplo muy interesante de cómo el sobreayudar, ¿vale? Puede generar una dependencia. Esto es como cuando se explica lo que es más importante, darte el pescado o enseñarte a pescar, ¿no? Entonces creo que muchas veces ese concepto negativo de la discapacidad como problema, ese incapacitismo, ese infantilismo que también surge, pues al final, sin darte cuenta, te vas creyendo que no puedes hacer las cosas, ¿no? Y a mí me ha pasado y también te aprovechas. Surgen dos cosas. El personaje, digo yo, de pobrecito, que crees que no puedes hacer nada con tu vida, o el de superhéroe, que crees que lo puedes hacer todo, pero se basa en lo mismo, porque al final yo siempre, a mí me chirriaba, ¿no? De, joder, ¿por qué yo soy un superhéroe y tú no? ¿Por superar mi discapacidad? Cuando todos, como te decía, ¿no? Todos sufrimos, todos pasamos situaciones complejas. ¿Y por qué lo mío es más? ¿Porque tengo una etiqueta social que lo avala o una tarjetita que dice, oh, David, muy bien, tienes un porcentaje X, ¿no? Entonces, no sé, no me sentía pues que eso era el camino y decidí hacer una fundación diferente. Y lo primero que hace es romper con el paternalismo, con la beneficencia, y una cosa diferencial que tenemos es que no tenemos donativos ni tenemos voluntarios. Lo que buscamos es generar propuestas de valor bidireccionales, tanto para las personas como para la empresa, porque también lo que hace es tener un modelo sostenible. Lo social, o sea, los retos sociales no acaban de un día para otro, son para siempre. Entonces, está muy guay que desde el corazón queramos ayudar económicamente desde donativos y voluntariado, pero considero que el sector tiene que reinventarse, que es un poco mirar a cómo funciona el mundo empresa, evidentemente, sin que el objetivo principal sea ganar dinero, pero encontrar ese equilibrio para poder ayudar a la sociedad, a las familias o cualquier reto social que queramos solucionar de una manera pues eficiente y para siempre, ¿no? Que es un poco el camino. Entonces es un poco lo diferente de Pegasus, pero que tiene muchísimas más cosas diferentes, pero creo que es algo interesante y que también nos viene muy bien cuando trabajamos con políticos, por ejemplo, o con empresas, que evidentemente la colaboración público-privada es clave, y le digo, tranquilos que no vengo a pedir dinero. Entonces es como que no jodas, entonces ¿a qué vienes? Digo, yo vengo a darte algo que vale dinero, pero es diferente. Claro, claro, claro. Tiene muchas más cosas interesantes Pegasus, de las cuales iremos hablando a lo largo de este episodio, pero seguramente muchas personas que ven aquí abajo Andy Stallman y luego ven, bueno, no, mi mano no va a salir, pero si tú haces así, haz así un segundo, ahí dice, lo mío no es normal, ¿no? Y la gente que no te conoce se dirá, pero, ¿de qué va esto? ¿Qué significa lo mío no es normal? Entonces, vamos a profundizar un poquito en eso, en el libro y en esa mirada crítica, pero al mismo tiempo constructiva que vos tenés en esta provocación que generás desde ese compromiso de ayudar. Se ha ido trabajando esa mirada constructiva, porque
Es verdad que al principio a lo mejor era un poco más destructivo y a día de hoy todavía me rayo a veces, ¿no? Con cómo plasmamos las cosas, porque es muy difícil, ¿no? Y si una cosa tengo claro, que detrás de cualquier institución o cualquier empresa siempre hay personas, ¿no? Y tenemos que conectar con ellas para poder transformar la sociedad. Entonces yo, aunque soy crítico, muchas veces yo mismo me cuestiono de dónde está la línea, ¿no? Pero vale, te voy a aclarar qué es eso de lo mío no es normal. Al final todo lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de la discapacidad, pero yo rápidamente me doy cuenta que el conflicto no estaba en la discapacidad, sino que estaba en el concepto de ser diferente, ¿no? Y eso cualquiera que nos está viendo podrá repasar su vida y darse cuenta que en muchos momentos que ha vivido, el ser diferente, el pensar diferente, vestir diferente, ha podido ser algo negativo o que le ha costado, ¿no? Relacionarse. Entonces de ahí surge el eslogan, que es lo mío no es normal, acepto mi diferencia, pero lo tuyo tampoco, acepto la tuya, ¿no? Y luego ya el cierre del eslogan, que es únete al flow, ¿no? Unamos estas diferencias y cambiemos el mundo. Y es un poco el mensaje filosófico que lleva toda la fundación y todo el trabajo que hacemos con ese empoderamiento de la diferencia desde algo común, en este caso, que es el plano emocional, que es tanto el miedo como el amor. Hoy estás tierno, suave, tranquilo. La fiera no está desatada hoy. No sé si tuviste un fin de semana muy duro, que quedaste muy cansado, si el lunes entró muy fuerte, pero te veo muy correcto, muy bien ahí. No es una crítica, pero el poligonero, el macarra, ¿dónde ha quedado? ¿Dónde se ha ido? Sale depende, no. Cada tanto, ¿no? ¿Sabes qué pasa? También es que depende, o sea, es una parte de mí, por supuesto. Pero claro, me estás haciendo preguntas profundas, pues me pongo. No, es una broma, es una broma. Me encanta verte en todas tus facetas y me gusta también verte serio y enfocado y me parece que está bueno. Antes, cuando estabas hablando de Pegasus, que no aceptan donaciones ni voluntarios, ¿no? Porque lo quieren hacer de una manera diferente. Iba a decir más profesional, pero bueno, no es que sea más profesional, es diferente. Vamos a dejarlo en diferente. Distinta. Pero sí me gustaría preguntarte, hay mucha gente que nos acompaña en la comunidad de totemitas que siguen Totem Live, que pueden estar ahora diciendo, bueno, no aceptan donaciones, no aceptan voluntarios, pero si yo quiero ayudar, ¿cómo ayudo? ¿Qué puedo hacer yo para echarle un cable a Pegasus? No por pena, sino por valores, convicción, ganas, amor. Pues es un gran reto. Decir una cosa, otra cosa que nosotros y yo mismo me cuestioné mucho era todo el tema de cómo plasmar esta filosofía, ¿no? Y es verdad que el conflicto que tiene, y esto tenemos que entenderlo, por ejemplo, si a mí me ves caminar o alguien me ve caminar, en tu cabeza automáticamente, antes de que yo hable, entre un sesgo, ¿vale? Unos sesgos de confirmación X en los que a mí ya me has atribuido diferentes conceptos. Pasa lo mismo con la fundación. Yo digo fundación y ya la gente se piensa que le voy a pedir dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Al principio tuvimos que decir que no a muchas cosas porque estaban asociadas a una forma de trabajar antigua de la que nos queríamos alejar. Ejemplo, ya no solo el donativo, calendarios. No me verás en la vida hacer un calendario. Y si lo hacemos, tenemos que comernos la cabeza para hacerlo de una manera chula, ¿no? El tema, yo qué sé, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Las típicas camisetas. Pues las camisetas de fundación, ¿cómo son? Normalmente son feas y bastante malas, ¿vale? Normalmente, quiero decir. Entonces, tuvimos que alejarnos mucho de ciertas cosas que te asociaban automáticamente a ese concepto para poder mostrar el nuestro propio, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ayudar? A día de hoy, lo primero son las redes sociales, ¿vale? Y a lo mejor suena muy típico, pero ya que la gente nos siga, que nos comparta, que transmita nuestro mensaje es maravilloso y eso vale más, lo digo de verdad muchas veces, que donar 10, 50 o 100 euros. ¿Cómo son, si están, por ejemplo, en Instagram o en dónde los encuentran y cómo es? ¿Qué? Pues tenemos dos redes. Mi red principal, que es lo mío no es normal, que está en TikTok, en LinkedIn y en Instagram. Y luego Fundación Pegasus, que está en Instagram solo y en LinkedIn y en Facebook. Ok, es lo mío no es normal o Fundación Pegasus, todo junto y como suena, ¿no? Eso es. Perfecto. Eso es. Bien. Y luego tiene la página web que es fundacionpegasus.org, donde pueden ver todo lo que hacemos, ¿no? Pero es verdad que esa es una de las partes que nos ayuda. Luego, también lanzamos nuestro merchandising. Hoy no me la he puesto porque siempre voy igual, pero tenemos unas camisetas muy chulas que pone lo mío no es normal, pero lo tuyo tampoco. Tenemos diferentes productos, ¿no? Ahora tenemos el libro
que además una cosa que a mí me hace mucha ilusión es que todo lo que se genera del libro se ha hecho con una editorial muy, muy grande, que es Penguin. Ellos se llevan su parte, pero lo que iría para el autor, que en este caso soy yo, no es para mí, sino es para la fundación. Entonces, al final lo que siempre buscamos es que prefiero que te compres el libro, que te lo leas y que compartas en redes sociales, te lo digo verdad, a que dones 10 euros todos los meses sin que te acuerdes a veces porque le damos al botón de suscribirte, ¿no? Entonces, buscamos algo más activo. Es verdad que incluso contigo estamos trabajando y pensando cosas y tú nos planteabas, joder, podríamos hacer algo para poder dar la vuelta a eso. Por supuesto, o sea, hay ideas y hay cosas súper chulas, pero no hay que olvidar que Pegasus no deja de ser o nacer de un proyecto de emprendimiento, que no hay ninguna figura económica detrás que esté ahí soltando dinero, como yo digo, y que poco a poco, con el trabajo que hacemos, con el valor que hacemos, podemos ir invirtiendo en generar un proyecto más sólido, pero ojalá poder, pues eso, dar más opciones para que la gente colabore. Pero sí me gustaría el día de mañana poder generar una especie de comunidad, ¿vale? Donde se dé valor psicológico, valor personal, donde aparte de aportar un dinero, tú te lleves algo, que es nuestro objetivo, es generar valor bidireccional para que eso transforme, porque si tú de repente empiezas a decir que lo tuyo no es normal, pero nuestro tampoco, ostras, vale muchísimo más, de verdad lo digo, que 10 euros, que están geniales, ¿eh? Y la gente que diga, joder, es que yo no puedo colaborar de otra manera con otras entidades, genial, si todo suma, pero lo que buscamos nosotros es algo diferente y hay que hacerlo diferente, si no, no vale, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora en unos instantes vamos a hablar del libro. No vamos a hacer spoiler, pero sí vamos a contar grosso modo acerca del libro. Es un gran libro, muy recomendable, por cierto. Pero a mí una de las cosas que me emocionó cuando visité la fundación, o por lo menos uno, porque la fundación está en muchos lados, yo fui a los headquarters de la fundación ahí en Arganda del Rey, como a 45 minutos, ¿no? Hacia el sur de Madrid. Me contaste que entre todas las actividades que hacen, ustedes tienen muchas actividades con chicos de entre 3 a 12 años aproximadamente, ¿verdad? Sí. Pero no solamente con los chicos, sino también con las familias, ¿no? Con los padres de esos chicos pequeños. ¿Cómo es emocional y psicológicamente enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Vos pasaste por eso hace ya muchos años, hoy estás parado en otro lugar, pero cuando vienen los chicos, quizás con miedo, quizás con inseguridad, quizás también repelidos por una sociedad, ¿no? Llena de miedo, que también a lo diferente, ¿no? Lo hace aparte. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo hace la fundación, no solamente para ayudar a los chicos física o motrizmente, sino también emocionalmente y a sus padres o a sus tutores, ¿no? Pues decir que es muy difícil, o sea, es algo muy complicado y que teniendo en cuenta que el factor profesional es clave, porque nosotros, vale, queremos cambiar el mundo, queremos ayudar a las familias, pero quien tiene que cambiar el mundo no somos nosotros, sino cada profesional de nuestro equipo, ¿no? Y es verdad que para poder afrontar ese plano emocional tienes que tener un crecimiento personal muy grande. O sea, al final hay una cosa que yo repito mucho, la mayoría de las familias que vienen con nosotros tienen depresión de base. Entonces, claro, ayuda a gestionar una depresión, ¿no? Ayuda de repente cuando le dan la noticia a un papá o una mamá que lo que más quería era tener un hijo que tiene discapacidad o que puede que tenga, que eso ya es una incertidumbre, un proceso tan duro, ¿vale? Que es muy complicado. Entonces, al final nosotros lo que intentamos siempre es acompañar. O sea, en cualquier acompañamiento, ya no nosotros, sino en cualquier acompañamiento psicológico, hay como diferentes principios. Uno es no juzgar, ¿vale? Eso es súper importante. Las familias se sienten súper juzgadas, ¿vale? Porque al final no saben siempre, como hay un abanico tan grande de soluciones o de opciones muchas veces, cuál es la buena, cuál es la adecuada. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿No? Entonces creo que es muy importante no juzgar, acompañarles y sobre todo darles una visión diferente. Y es una cosa que tenemos diferencial en el modelo de intervención, es que nosotros normalmente las terapias, ¿vale? Cualquier tipo de terapia, el fisio, la logopedia, la psicología, suelen estar dirigidos con un enfoque clínico, ¿vale? Que lo clínico lo que busca básicamente es encontrar el equilibrio para que volvamos a ser normales. Es como se trabajan las enfermedades, ¿vale? Y esto sigue pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Con la discapacidad no puedes actuar así porque la discapacidad es una condición, como que es el rubio y moreno. También que nos esté escuchando, muy importante, discapacidad es muy amplia, ¿vale? O
sea, que la cojan, a ver si va a decir, oh, es que hay otras, vale, sí, pero vamos a verlo de una manera amplia, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es centrarnos en el bienestar emocional, porque yo siempre le digo a los papás, ¿qué hay más importante o qué vale más que tu hijo sea feliz y que tú seas feliz? Nada. O sea, estoy seguro que si tú a alguien le preguntas, o a mí mismo me preguntas, oye, ¿qué prefieres, ser feliz o andar recto? Te digo ser feliz. Pero 100%, con los ojos cerrados, ¿eh? Entonces, lo que intentamos es eso. Evidentemente, es un reto muy ambicioso. Yo con la te lo recordaba, ¿no? Yo lo que quiero es reducir el sufrimiento de la gente en proyectos concretos como estos, ¿no? De terapia y deporte, de las familias con personas con discapacidad. Pero ¿cuánto vale eso? Tú imagínate poder decirle a alguien, venga, vamos a reducirte el sufrimiento y podemos hacerlo. Es que yo te daba mi casa, Pegasus y te lo doy todo, ¿sabes? ¿No? Entonces, son cosas ambiciosas que estamos trabajando en ello y estamos diseñando nuestros propios modelos y sobre todo es diseñar un nuevo modelo de cómo afrontar la discapacidad, ¿vale? Y dar nuestra visión sobre cómo ciertos afrontamientos que se han hecho anteriormente para nosotros son erróneos. Por ejemplo, una de las cosas que se suele utilizar es cómo resolvemos los problemas. Cuando tú tienes un problema, dices, vale, voy a pensar cómo resolverlo para quitarme el problema. No puedes hacer eso con la discapacidad. Es que no la vas a quitar. De ahí surge lo que llaman en psicología el duelo abierto. Es decir, las familias con discapacidad suelen tener un duelo abierto durante toda su vida. Entonces, según los inputs de desarrollo del niño, vuelven a abrirse. ¿Por qué? Porque no hemos afrontado el foco, que es lo emocional. Tenemos que pensar en qué nos enfrenta, en este caso la discapacidad, y abordarla, porque ahí está la solución. Evidentemente, esto es muy complejo y muy complicado y muy doloroso, porque hay procesos en los que te das cuenta, en mi caso, voy a ir a lo mío, ¿vale? Que no aceptas tu discapacidad, que no quieres a tus padres, pero tú imagínate en el otro lado, cuando eres un padre y te toca aceptar, hostia, no acepto a mi hijo. Me genera rechazo su discapacidad. Estas son cosas que aparecen, ¿vale? Y es más, muchos de ellos te lo verbalizan. Yo recuerdo una de las frases más duras que me han dicho, ¿vale? Que me decía un papá, dice, mira, te lo tengo que decir, pero yo a veces, esto sí, su hija tenía una discapacidad muy severa, ¿vale? Y decía, David, hay veces que he pensado en que me gustaría que mi hijo se muriera para que no sufriera. Hostias, ¿eh? ¿Qué tipo de mensaje tan duro? Tremendo. Claro, No, claro, tremendo. pero lo primero que le viene es, qué mal me siento, soy mala madre, me decía, digo, no, digo, eres persona, no eres mala madre, yo pensaría lo mismo, es normal, Tremendo. porque al final el ser humano lo que busca es dejar de sufrir y lo hacemos lo mejor que sabemos, pero hay situaciones que son muy complicadas, ¿no? Entonces, básicamente lo que busca Pegasus es intentar encontrar una solución al dolor y al sufrimiento, que no la discapacidad, que esto es muy importante, para que las familias y los chavales puedan disfrutar, porque yo a veces lo veo, o sea, yo veo ciertas cosas y ciertos patrones de conducta y digo, eso va abogado al desastre. Como no corrijamos ahora, eso acaba en depresión, eso acaba en el niño dándose de adolescente en las drogas, en el sexo, porque al final son cosas que veo y que yo también he vivido, ¿no? Al final buscamos parches y tú te vas a tu vida, seguro que en algún momento de insatisfacción buscas carriles rápidos, ¿no? Al placer, Claro. a la paz. Entonces es algo que a todos nos pasa, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que intentamos, es muy ambicioso, como ya te dije una vez, pero hay que soñar grande, ¿no? Si no, ¿para qué venimos? De acuerdísimo. Y además, en un contexto, David, en el que todo parece que se arregla rápido, ¿no? Like, dejo de seguir, puteo, troleo, me ausento, todo es como inmediato. Y lo que vos estás planteando son procesos largos, algunos para toda la vida, y que no tienen un botón de 1.5 o 2.0. Esto lleva el tiempo que lleva, los procesos emocionales y que tienen que ver con la mente sobre todo. No es como cuando te podés quebrar un dedo y te dice el doctor, bueno, un mes de escayola, de yeso y ya está, y rayos y fuera. Esto es mucho más complejo, es mucho más profundo, y por eso me emociona y me inspira tu capacidad de trasladar todo eso en un lenguaje sin golpes bajos y sin complejidades, hablando en el lenguaje que la gente puede entender, y yo creo que eso es un gran atributo que vos tenés también, y recién anotaba por acá, ¿no? En el mundo hay hoy por hoy, se estima que hay un 15% de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad.
Esto en números es 1.200 millones de personas. Para que nos entendamos, esto es 25 veces la población de España, para que nos entendamos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo, ¿Cómo se vive hoy desde la Fundación Pegasus y desde tu lugar, David, esto que hablabas de la colaboración público-privada? Estamos en una etapa del mundo, por lo menos acá en España, donde la soledad impactó fuerte tras el COVID, el tema de salud mental, sobre todo en la juventud. Estamos encontrando muchas bajas laborales por burnout, por estar quemados. Parece que lo normal ya no existe, ¿no? Es que, ¿sabes? Has dicho un dato muy interesante. Has hablado del porcentaje que hay de personas con discapacidad. Pero tú imagínate que miráramos, no tengo el dato, ¿vale? De cuántas personas en el mundo tienen depresión o algún tipo de enfermedad de ese tipo. El porcentaje estoy seguro que subiría mucho más, ¿no? Creo que vivimos, como dices, en un mundo complejo ahora, donde está habiendo mucho tipo de depresiones, mucha ansiedad. Y creo que pasa porque, al igual que has dicho lo del dedo, ¿no? Que si se me rompe el dedo hay como una solución clara de cómo solventarlo, en la parte emocional no. Y ya no es que no lo haya, sino que si las hay enfoques muy distintos, muy confrontados, que uno dice una cosa y otro dice otra, ¿no? Yeah. Entonces creo que estamos en un punto donde yo creo, no sé si lo viviremos, que se va a empezar a definir cómo abordar ciertas situaciones o lo que nos está ocurriendo ahora. Estoy seguro que dentro de 50 años nos pondrá a decir, pues mira, si haces esto a nivel emocional, posiblemente lo reduzca, ¿no? Y creo que es muy interesante ver, que esto es muy curioso, vivimos una sociedad donde se han roto los sistemas de creencias. ¿Qué es un sistema de creencias? Pues, por ejemplo, la religión. La religión al final era como un mapa, ¿no? De qué tienes que hacer en la vida para ser feliz. Eso se ha empezado a romper. Ya no existe eso. Tú a tu hijo no le puedes decir, pues mira, estudia una ingeniería, hazte funcionario y ya está. No, ya no le puedes decir eso porque eso no funciona. O sea, posiblemente cambie tu hijo de trabajo millones de veces. O sea, ya no es como antes, ¿no? Entonces creo que lo que le está pasando al ser humano, que se está encontrando consigo mismo, con sus sombras, con esa parte de la soledad que no nos gusta, y al no tener esos sistemas de creencias sólidos, ¿vale? Nos está generando mucho dolor y sufrimiento emocional. Y la verdad, sinceramente, no sé a día de hoy cuál es la solución, no te la podría decir. A mí me ayuda a meditar, pero es verdad que es muy curioso ver cómo yo empiezo a ver auge de la religión, como gente de repente que pasa de la espiritualidad a la religión y dices, ¿por qué? Claro, porque de repente se sienten tan vacíos que tienes que engancharte a algo, ¿eh? Y no digo que la sea buena o mala, sino que creo que es interesante que tenemos que empezar a construir a lo mejor un sistema de creencias más universal, ¿no? Donde nos sentamos identificados y nos ayude a construir y no a destruir, que es lo que creo que nos hemos estado focalizando estos últimos años. Y creo que ahora que con todo el tema este del boom de Trump y ciertas cosas, empieza eso otra vez a polarizarnos más. Entonces creo que ese es el conflicto. David, en medio de todas estas ocupaciones y compromisos que tenés, dijiste, bueno, igual me sobran un par de minutos por mes, voy a escribir un libro, ¿no? Y hace poquito, finales del año pasado, presentaste creo que es tu primer libro en solitario. Contanos qué te llevó, qué te empujó a escribirlo y qué puede encontrar una persona que quiera interesarse más por el mundo de la discapacidad, por poder transformar este miedo en amor, por poder cambiar esa mirada sobre aquello que quizás lo mal educaron o mal aprendió. Pues primero, contestando a cómo surgió o por qué me vino, es algo que siempre he tenido en la cabeza. Es más, cuando lancé Pegasus, siempre está el pensamiento de David, escribe lo que estás viviendo, que luego se te va a olvidar y no lo vas a poder escribir, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado me llegó la oportunidad, me vino, pues eso, Penguin y me dijo, oye, hemos visto tu perfil, nos molaría que hicieras un libro. Le dije, pues mira, es algo que está pensando mucho, pero te voy a poner una norma. La primera es que la escribo yo. Que quiero escribir yo el libro porque no era la primera vez que me venían a decirme que me lo escribían, ¿no? Y yo por ahí no iba a pasar. Entonces dije, venga, yo lo escribo, dame un año y lo escribimos, ¿no? Y básicamente lo que hice es un poco recopilar mi historia, ¿no? Como ese camino, ¿no? Para ir contando, pues, esa evolución que yo he tenido a nivel psicológico sobre cómo he partido de la discapacidad o de un conflicto a
oye, vamos a verlo como donde está el reto, que es lo emocional, y como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, la gente que lea el libro, pues va a ver varias cosas. Gente que viva la discapacidad tiene mucho valor porque evidentemente hablo de la discapacidad de la primera parte, que tiene dos partes. La primera parte es como esa crítica, ¿no?, a esa forma de trabajar la discapacidad, y luego en la segunda te cuento cómo eso ha influido en mí y cómo yo me he querido meter en normalizarme, y eso me ha llevado al sufrimiento más que al amor, pero gracias a ese sufrimiento pues rompes y te das cuenta que muchas de las cosas que creías que eras o que creías que eran positivas, pues no lo eran, y empiezas a ver el mundo de una manera más real, ¿no? Entonces es un camino, es el mío, que esto es muy importante, pero muchas veces a través del camino de otra gente te puede resonar cosas que te hacen cuestionarte. O sea, yo creo que la clave en la vida es dudar, y tenemos que dudar más, porque eso nos hace crecer y nos hace construir realidades distintas y soluciones diferentes, ¿no?, que a veces las tenemos que dar y estamos todo el día resolviendo problemas, pues hay veces que no vale de punto A a punto B, sino que tienes que hacer algo distinto para solventarlo de una manera diferente y mejor, ¿no? Entonces yo creo que es lo que te aporta el libro, y también por lo que cuentan te ríes mucho. No es el tipo... Sí, tengo un estilo, pues bueno, ahí se ve mucho el gamberro, y tengo un estilo bastante distinto, dice, y que te ríes un montón, por tanto es ameno y divertido. Por lo que dice la gente, en un par de días te lo has leído. Y además, para los que son vagos en lectura, cómprenlo y regálenlo, pero no dejen de ver las conferencias o los videos o las entrevistas de David, porque son entrevistas y conferencias que no dejan a nadie indiferente. Es provocativo, con mucho fondo. No es la provocación por la provocación en sí, sino la provocación para la reflexión, para la duda, para nuevas preguntas. Me parece como súper pertinente y valiente. David, sos súper joven, ya escribiste un libro, tenés una fundación, has dado charlas por media España, el otro día le echaste una bronca al presidente de un partido, sos un apasionado de lo que haces. ¿Qué es lo próximo? ¿Cómo te levantás mañana a la mañana y qué es lo que te pone las pilas mañana y pasado? A ver, ahora estoy muy centrado en hacer crecer y mejorar el proyecto para poder llevarlo a toda España, que es mi sueño, y por qué no Latinoamérica. O sea, al final la solución que hemos encontrado vale para cualquier país, ¿no? Y luego, ya fuera de eso, es verdad que hay una cosa que me llama mucho la atención y la voy a decir aquí. Creo que cuando tenga 10 o 20 años más, no me importaría ser ministro de Asuntos Sociales. Mira, eso hay que aspirar grande. También me gustaría presidente, pero no me veo tan capacitado. Pero no, pero sí me molaría, al final, joder, yo lo que hago, y me doy cuenta, es política, todo el rato, política social. Y qué mejor que tener la oportunidad, ¿no?, de hacerlo donde realmente puedo transformar de verdad, aunque no sé si duraría mucho, una porque me echan o dos porque me voy, pero bueno, que dejemos a la vida, ¿no?, que me lleve a donde quiera, pero yo sé que siempre van a venir incluso proyectos nuevos. O sea, yo no sé si voy a estar toda la vida liderando Pegasus, porque creo que Pegasus, no, creo no, lo sé, es para el mundo, y llegará un momento que a lo mejor tenemos la suerte de que pueda haber un CEO mucho más formado que yo, evidentemente con los mismos valores y la misma visión, y que lo lleve al fin del mundo, ¿no? Pero sé que van a aparecer nuevos proyectos, nuevas aventuras, y que todo lo que venga con mejorar el bienestar emocional de las familias, de la gente, y hacer cuestionar las cosas, pues ahí voy a estar. Así que puedo acabar en política o muchísimas cosas más, no lo sé. Maravilloso. David, si alguien de Latinoamérica quiere contactar con la Fundación Pegasus, ¿qué hace? ¿Va a la web? ¿Manda un mail? ¿Cuál es el camino más corto para llegar a ustedes? Sí, en la página web nos pueden contactar. Es más, mira, si quieren cumplir un sueño, quiero dar una charla en Latinoamérica. O sea, me haría mucha ilusión saltar el charco. Pero sí, a través de LinkedIn y a través de la página web nos pueden escribir, y todo lo que podamos llevar para allá, pues sería maravilloso. David, en los últimos 10 años, la relación de la sociedad con la discapacidad está exactamente igual. ¿Hemos avanzado algo? ¿Estamos peor que antes? Hoy por hoy, ¿sentís que los avances o los progresos
son mucho más lentos de lo que vos anhelabas o visionabas, o realmente se va viendo una apertura, bueno, lenta pero tangible en relación a la inclusión y a la accesibilidad. Es que ¿sabes qué pasa? Que no solo la discapacidad, o sea, sí, se ha avanzado un montón, pero creo que estamos en un punto en el que el propio sector de la discapacidad se tiene que cuestionar cosas. O sea, tenemos que empezar a cuestionarnos, se habla mucho de la inclusión, pero yo os lo digo, en el mundo de la discapacidad la inclusión total no existe, no es posible, porque somos diferentes. Entonces, creo que muchas veces proponemos cosas que están sesgadas o que tienen rabia de por medios, pero te lo diría no solo en la discapacidad, sino en cualquier sector. ¿Se ha avanzado con el feminismo? Claro que sí, pero cuidado, ¿desde qué foco? ¿Desde el miedo o desde el amor? Ya. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Creo que estamos en un punto donde todo lo social se utiliza como arma política. Esto es muy peligroso y muy complicado, entonces nos polarizan más. Entonces, no nos paramos a pensar si la solución que estamos haciendo a un problema realmente es porque soluciona ese problema o porque jode al de enfrente. Entonces, decirte, ¿hemos avanzado? Sí. Lo que pasa que a día de hoy lo que yo veo es que la sociedad no trabajamos, que esto es muy difícil, por un fin común. Es que no lo hacemos. Y si no lo hacen los políticos, nosotros tampoco. Que somos una representación de ellos, ¿no? Entonces, me gustaría que al menos nos empezáramos a cuestionar cosas. Es decir, hay una cosa que yo cuestiono mucho y ya se empieza a escuchar más, es que a lo mejor no tiene sentido que la discapacidad y la lotería del Estado o la lotería en general vayan juntos. Eso no tiene sentido, o sea, en mi cabeza, perdonadme, no me entra. O sea, si estamos cancelando a un Codere, a un Sportium, ¿cómo no cancelamos a una ONCE que te junta lo social y la lotería? Perdonad que os diga, pero a mí me rechina, ¿no? Entonces, evidentemente, hacernos estos cuestionamientos generan fricción y pueden doler, pero creo que hay que hacérnoslo como sociedad. Igual que hemos avanzado mucho con el machismo, ¿no? O sea, voy a sacar un ejemplo. Cuando tú ves hace 20 años cómo hablábamos con Pablo Iglesias, no, con Pablo Motos, ¿no? Que ahora se le critica mucho al hombre, pero era lo normal. Las bromas que se hacían, tal. Y a la vez ahora hemos avanzado un montón, ¿no? Es la leche. Pero evidentemente ha habido un trabajo de señalar, de... Yo creo que, ¿sabes cuál es la clave? El encontrar una forma de señalar menos agresiva, pero evidentemente no sé si será igual de eficiente, pero creo que tenemos que señalar sin juzgar y sin cancelar, porque creo que hasta que no cambiemos el concepto que hay de error como algo negativo y algo fulminable, la gente no va a aceptar sus errores. Es que yo tampoco lo haría, claro, si me vas a cancelar y me vas a poner una cruz. Entonces, esa es un poco mi respuesta, ¿no? Que sí, avanzamos, pero hay veces que no sé si avanzamos para bien o para mal. Si hoy resulta que están viendo este Totem Live en Moncloa o en la Unión Europea y dicen, este chaval tiene las ideas claras y aparte tiene experiencia, vamos a citarlo para que nos inspire, para que nos ilumine, para que nos dé 3 tips de cosas que podríamos hacer y que no estamos haciendo. Está sentado ahora con, ahora no sé si tenemos ministro o ministra de salud, o con la von der Leyen de turno en la Unión Europea, ¿sí? Y dicen, David, ¿qué hacemos con la discapacidad? Danos 3 tips para empezar a solucionar algunos de los cientos o miles de problemas que tenemos en Europa. ¿Por dónde arrancamos? Es que te voy a salir un poco por la tangente, ¿vale? Pero es que creo que es el origen. No sé si has visto alguna intervención. Yo he ido a varios sitios políticos, ¿no? Y normalmente de lo que menos hablo es de la discapacidad como tal. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que el político es el que hace las normas de todo y el que hace las leyes, ¿no? O el que hace que la sociedad avance, yo siempre digo que lo importante que tiene que hacer un político para que eso pase, antes de llegar ahí, es ir al psicólogo. A mí me fliparía, ¿vale? Que los políticos tuvieran un gabinete psicológico, igual que lo tienen los deportistas, joder, para gestionar el poder, la ambición, diferentes cosas, ¿no? Y luego una vez que ya transformáramos eso, creo que ya se podría transformar cualquier cosa en la discapacidad, porque creo que estamos en un punto político en el que izquierda y derecha se tienen que unir y trabajar juntos. Y para eso, lo único que tienen que hacer es ir al psicólogo, charlar juntos y mirar por un fin común, porque ahí ya le sientas por discapacidad, por mujer, por la vivienda, por lo que sea. Pero
tienen que ser capaces de comunicarse. Entonces, da igual que nos pongamos todavía a pensar o que yo dé soluciones sobre la discapacidad, si dentro de 4 años el otro contrincario, como así se ven, va a hacer totalmente diferente porque a lo mejor yo lo he hecho con el PP o lo he hecho con el PSOE y el otro lo cancela. Entonces, creo que da igual lo que tomemos de decisiones, lo importante es que empiecen a hacer política distinta y que se relacionen de manera diferente y más humana, porque ahí podrán hacer realidades reales. O sea, por ejemplo, joder, ya lo decía Aristóteles, creo que era, decía, el mejor sistema político, el que más me gusta, es la democracia, pero se requiere de gente extraordinaria. El problema es que todavía no somos extraordinarios o no nos hemos dado cuenta que lo somos. Entonces, hasta que no dejemos egos a un lado, no podremos transformar el mundo. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad para tirar a la política, parto de ahí y luego, pues sí, se pueden hacer muchas soluciones, ¿no?, a nivel discapacidad, pero el foco está ahí y es donde hay que impactar. Qué maravilla. Vos es que, a pesar de que sea algo tan obvio y evidente, se habla muy poco de la política como herramienta de cambio positivo o negativo, ¿no? En general, yo creo que la política, por lo que uno escucha, lee, ve, se comenta a diario, está en horas muy bajas, está muy desprestigiada. En general, hay excepciones, obviamente, pero al final del día los que legislan son los políticos. Y el hecho de poner en la agenda de los políticos temas trascendentes es clave, y hablarlo claramente como lo hablás vos también. Mi pregunta es, ¿genera votos esto? Porque al final la mayoría de políticos, con excepciones, claro está, se mueven por lo que mueve la aguja del voto, ¿no? El compromiso social real es de muy pocos políticos, no de la mayoría. Vos, que has tenido mucha relación con la política en este sentido, ¿cómo lo ves? ¿Hay un compromiso real con esto? ¿O si suma votos le damos más importancia y si no suma votos menos importancia? Es que, claro, es que es complicado, porque si nos basamos en el que el modelo político está focalizado en el poder y no en el bien común, ya evidentemente yo estoy, o sea, a mí se me equipara a votos. Entonces ahí ya está el conflicto, ¿no? Pero te lo puedo llevar a la empresa. Yo, por ejemplo, en la empresa, ahí he trabajado con empresas, toda la parte de RSC o de sostenibilidad, que lo hacen por cumplir una cuota, que no es por voto, pero es por una ley impositiva, y hay otros que lo hacen de corazón, ¿no? Pues esto es igual en los políticos. Hay gente que lo siente más y gente que no lo siente. ¿Qué ocurre? Evidentemente, y esa es la magia de Pegasus, como yo te hablo de emociones y te hablo de miedos, es que te voy a conectar y te voy a unir a mí. Porque si yo solo empiezo a hablarte de la discapacidad, a menos que tengas una persona con discapacidad en tu vida o tú tengas discapacidad, no vas a conectar conmigo al mismo nivel. Correcto, correcto. Entonces, por eso yo no te hablo de discapacidad. Yo te hablo de miedo y eso es lo que limita. Entonces, en el momento que he conectado con el político y que le he emocionado, ahí ya somos uno. Y ahí ya podemos construir y el tío me va a ayudar o nos va a ayudar, aunque no lo entienda del todo. Pero es la única forma de conectar con la sociedad. Tenemos que encontrar, por eso a mí los colectivos nunca me han gustado, porque creo que hemos separado más que unido. Tenemos que encontrar puentes. Y la forma que, no voy a decir la única, pero la forma que nosotros hemos encontrado de resolver todos los problemas sociales en algo común es el miedo. Que se busque otra, me da igual, pero buscamos algo que nos una, porque yo no quiero un colectivo feminista que lucha para un lado, otro de discapacidad que lucha para otro. Al final hay muchísimos problemas y, como digo yo, en la política hay un saco de dinero, solo hay uno. Entonces tienes que de alguna manera equilibrar, ¿no? Entonces yo creo que la clave es encontrar ese camino común y trabajar por un fin común. Y es muy difícil, y esto lo he dicho yo al principio, aceptar que muchas veces los movimientos sociales nacen por puro egoísmo. Entendido egoísmo como esa herramienta que tenemos para sobrevivir. Hay que aceptarlo, no pasa nada, es normal, pero hay que entenderlo, porque hay muchas causas sociales que en ciertos puntos hemos sido o somos muy egoístas. Y eso es lo que hay que cambiar. Yo todavía me acuerdo escuchar cuando pasó lo del COVID, hubo muchas ayudas que evidentemente se dijeron a la salud, evidentemente. Pues bueno, salimos yo no, pero bueno, salió gente del colectivo diciendo, qué vergüenza, nos habéis quitado las ayudas, y yo diciendo, a ver, cuidado, que hay gente que está muriendo. Pero ya no es un 10% que es la discapacidad, no, es que es un 80-90% estamos afectados con algo general. Entonces, es ahí donde te digo yo que falta un poco ese humanismo, esa empatía,
Y es verdad que es muy difícil cuando tú vives un sufrimiento, un dolor, pues solo ves tu ombligo. Y es una de las fases y hay que vivirlas. Pero creo que socialmente y sobre todo desde las instituciones y desde la política eso no puede pasar. Y tenemos que tener gente que tenga vocación de servicio de verdad, que ame la política. ¿Por qué alguien como yo, que siento que amo la política entendida de esa manera, sabe que no puede estar en política? Eso es triste. Es muy triste. O conozco gente que son políticos y te dicen, joder, lo paso fatal porque no puedo hacer nada. ¿Sabes? Está esto tan podrido por dentro que es imposible, ¿no? Entonces, es triste porque yo estoy seguro que si funcionara de otra manera, incluso a ti o cualquier otra persona diría, joder, ¿por qué no cuando esté acabando yo mi carrera profesional, ¿no? Ya me queden pocos años, ¿por qué no me engancho a la política a dar todo lo que he aprendido? ¿No? No sé. De acuerdo, de acuerdo. Sí, creo que la esperanza también está dada en que hay políticos buenos, hay políticos comprometidos, hay políticos sensibles, hay políticos que se conectan realmente con la ciudadanía, ya no por ganar elecciones, sino por mejorar la vida de las próximas generaciones también. David Rodríguez, entrando en la recta final de este quinto episodio de esta quinta temporada. Es el único capítulo que voy a poder hacer esto, así que déjame hacerlo. Quinto episodio, quinta temporada. Parezco Piqué, ¿no? Después de hacerle 5 al Madrid. No me recuerdes ese momento tan duro. Qué Perdón, cabrón. perdón. Lo Va a retiro, lo ser retiro. mi macarrismo. Qué cabrón. Lo retiro, lo retiro, lo retiro, lo retiro. Lo retiro. Qué dolor. Pero sí me gustaría, David, para cerrar este episodio, otra de las cosas que me gusta de Totem Live es, antes de despedirnos y antes de agradecer, por supuestísimo, a todas las personas que nos acompañan desde tantos países y cada vez más personas desde más países, y por supuesto agradecerte a vos y a todo el equipo de la Fundación Pegasus que nos prestó un ratito de tu tiempo y de tu agenda que está explotada para estar hoy aquí. Me gustaría que, aunque ya fuiste dando muchos mensajes a lo largo de esta conversación, me gustaría el mensaje de cierre, que puede ser una conclusión, una reflexión o algo que no hayamos conversado, que sea todo tuyo. Así que cámaras y micrófonos, todos muy pendientes de tus palabras de cierre de este episodio 5 de la temporada 5 de Totem Live. Qué presión. Terrible. Total, total. Pues para mí es un poco el aprendizaje de mi vida, ¿no? El que nos demos cuenta que, bueno, que hay situaciones complicadas, pero que la importancia no es lo que te pasa, sino lo que haces con ello, ¿no? Entonces yo creo que cada día es una oportunidad para disfrutar, que disfrutar o ser feliz no solo es estar siempre alegre, que también hay veces que es estar triste, estar contento, tener envidia. O sea, al final yo creo que hay que aceptar y abrazar todas las emociones que tenemos y cada momento y sonreír más a la vida. El otro día estoy estudiando psicología, ¿no? Acabando ya la carrera por fin, y hay una cosa muy interesante que decían, que no es la emoción solo la que genera la conducta, sino que la conducta también genera emoción. Ejemplo, si yo sonrío aunque no esté hoy contento, mi cuerpo va a entender que estoy contento y me va a dar felicidad. Y esto está demostrado, ¿no? Entonces, que cuando tengas un mal día y estés jodido y digas, vaya mierda de mundo, sonríe. Tú sonríe, aunque sea de mentira y sea como un poco, le cuesta. Pero eso ya le estás educando al cerebro para predisponerle a ser más feliz y ver las cosas de una manera más positiva, porque ser positivo te da vida. Entonces, esto es real también, que lo estoy aprendiendo. Entonces, joder, vamos a ser más positivos y a sonreír más a la vida. Y que no se nos olvide que por muy diferente que seamos, por dentro somos exactamente iguales y como dice nuestro eslogan, lo mío no es normal, pero lo suyo tampoco. Únete al flow. Lo mío no es normal, pero lo de ustedes tampoco. Querido David, gracias por fluir y gracias por este espacio, por acompañarnos, por hablar sin pelos en la lengua, por hablar de manera valiente y clara y sobre todo gracias por hacer, porque al final lo único que transforma es lo que uno hace más que lo que uno dice. En mi nombre y en el nombre de todo el equipo Totem, un abrazo muy grande, muy, muy agradecidos. Fue un Totem Live especial. Todos los episodios tienen algo de especial, sin duda alguna. Por eso este espacio de Totem Live es tan entrañable. Pero gracias de corazón por hablarnos, por compartirnos, por inspirarnos y por mostrarnos que el amor es más fuerte que el miedo. Te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos en el episodio 6 de Totem Live temporada 5
Quedan muy buenas conversaciones por delante. Abrazo a David, abrazo a todos ustedes. Nos vemos muy pronto. Gracias.